En el siguiente trabajo vamos a hablar sobre la neumonitis por hipersensibilidad, conocida como alveolitis alérgica extrínseca, y neumopatías de mecanismo impreciso. Para comenzar, vamos a hablar un poquito sobre lo que es el aparato respiratorio y su anatomía. Respirar, como nosotros conocemos, es algo que realizamos de forma inconsciente. Al respirar, nosotros vamos a introducir a nuestro organismo lo que es oxígeno y vamos a expulsar dióxido de carbono. El aparato respiratorio va a ser el encargado de transportar aire desde lo que es el exterior de nuestro cuerpo hasta la sangre. Y las mucosas de las vías respiratorias van a estar cubiertas por millones de pelitos diminutivos o cilios, cuya función va a ser atrapar y eliminar todos los restos de polvo o gérmenes que se encuentren en la suspensión del aire, así evitando de esta forma cualquier posible elemento que pueda provocarnos una broncoaspiración. Los pulmones forman parte de lo que es el aparato respiratorio. Están situados dentro de lo que es la cavidad torácica y están protegidos por las costillas a ambos lados del corazón. Son huecos y están cubiertos de lo que son una doble membrana lubricada llamada pleura, que evita que los pulmones se rocen directamente con la pared interna de la caja torácica. Están separados el uno por el otro por lo que conocemos como el mediastino, y debajo de ellos se va a encontrar lo que es el diafragma, que nos va a permitir separar la cavidad torácica de lo que es la cavidad abdominal. Los pulmones derecho e izquierdo no son completamente iguales. El pulmón derecho es mayor en tamaño que lo que es el izquierdo. Los pulmones se van a dividir en lóbulos, en donde tenemos que el pulmón derecho se va a dividir en tres lóbulos, conocidos como lóbulo superior, medio e inferior, y el izquierdo en dos lóbulos, que va a ser el superior y el inferior. El aire va a entrar por la nariz y la boca, que van a estar conectados a través de la faringe y la laringe con lo que es la tráquea. Y la tráquea se va a bifurcar en lo que es los bronquios principales, el pulmón derecho y el pulmón izquierdo. Dentro de los pulmones, cada bronquio principal se va a dividir como las ramas de lo que conocemos un árbol, disminuyendo así progresivamente el diámetro de ellos en bronquios, bronquiolos y alvéolos. El intercambio gaseoso va a tener lugar en lo que son los alvéolos, la parte más pequeñita, donde los pulmones tienen alrededor de unos 500 millones de alvéolos, que van a ser estructuras huecas con un tamaño de 0.1 a 0.2 milímetros de diámetro, que contienen aire que se va renovando continuamente. Por sus paredes circula la sangre. El tejido alrededor de los alvéolos se va a denominar intersticio pulmonar, y las células que tapizan esos alvéolos pulmonares las vamos a conocer como neumocitos. Y existen dos tipos de neumocitos, los neumocitos tipo 1 y los neumocitos tipo 2. Entonces así podemos dar inicio a nuestra presentación, que es la neumonitis por hipersensibilidad. Esta va a ser el resultado de una reacción inflamatoria pulmonar de tipo inmunológico que se da tras la exposición a una sustancia antigénica, provocando una afectación difusa de los espacios alvéolo intersticiales y bronquiolos terminales. El curso clínico puede manifestarse de diferentes formas, de forma aguda, subaguda, en función de la intensidad de la exposición del antígeno. Y las exposiciones que se consideran mantenidas van a dar lugar a un tipo de curso clínico conocido como crónica, que nos puede llegar a una evolución a la fibrosis. La forma aguda surge tras la exposición a una concentración alta del antígeno, presentando un cuadro de características generales, que pueden ser malestar general, astenia, fatiga, disnea, fiebre y tos seca, pudiendo acompañarse de lo que es una insuficiencia respiratoria hipoxémica o hipocápnica. De forma característica, los síntomas van a ceder tras el cese de la exposición. Esto es la forma aguda. Ahora, hablando un poco sobre la forma subaguda, vamos a decir que esta se puede caracterizar por la presencia de disnea, fatiga, tos con expectoración ya mucosa, anorexia, pérdida de peso y febrícula. Esta forma de presentación suele ser consecuente a una exposición antígena, pero de menos intensidad, pero más continua en el tiempo y durante periodos ya de semanas o incluso meses. Y por último tenemos la manifestación de forma crónica, que generalmente es debida a una exposición continuamente de bajo nivel, pero mantenida en muchísimo tiempo, que se caracteriza por cursar un cuadro clínico muy insidioso, con intolerancia progresiva al esfuerzo,
con una evolución hacia una insuficiencia respiratoria crónica, hipoxémica, fibrosis pulmonar, una hipertensión pulmonar y cor pulmonar. La visinosis se presenta una clínica característica por la que se conoce como fiebre de lunes. Los síntomas van a ser escalofríos, opresión torácica, disnea, hipertermia y malestar, y disminución de lo que es el volumen de expiratorio máximo en el primer segundo de la expiración forzada. Aparecen en lo que es el curso del primer día de exposición después de un periodo de inducción y surge entre 4 a 8 horas aproximadamente tras la exposición a una concentración alta del antígeno. Los síntomas van a disminuir durante los siguientes días de trabajo a pesar de la exposición continua. El cuadro puede evolucionar a una EPOC con disnea mediana o grave debido a una fibrosis pulmonar que puede estar acompañada de lo que es fatiga y pérdida de peso. A medida que la enfermedad progresa, los síntomas se presentan también en los siguientes días de la semana, aunque de forma menos intensa, y finalmente aparecen de forma permanente, incluido lo que es el fin de semana. Según lo que es la clasificación internacional de la Organización Mundial de la Salud, va a señalar estos siguientes grados que vamos a mencionar a continuación en forma de su función sintomatológica. Vamos a tener que un 0 va a ser para un paciente asintomático, medio punto va a ser para un paciente que presente una dificultad respiratoria ocasional en el primer día del trabajo semanal, es decir, un lunes. Vamos a tener un punto para una dificultad respiratoria todos los lunes, 2 puntos para una dificultad respiratoria que se presente todos los días de la semana y 3 puntos para cuando tenemos una incapacidad respiratoria evidente ya con alteraciones funcionales. Respecto a las pruebas diagnósticas, tenemos diferentes pruebas diagnósticas. Empezamos con lo que es la inmunología. El empleo de determinaciones de IgG específicas contra extractos antigénicos sospechosos se pueden utilizar de manera cualitativa, que van a ser las prescriptines, y cuantitativa mediante técnicas de ELISA, que están reconocidas como un tipo de marcador de exposición. Sin embargo, una determinación positiva no necesariamente se va a referir a que es diagnóstica de esta enfermedad, ya que puede existir una negatividad en lo que es el título IgG tras el cese de la exposición. Tenemos lo que es el diagnóstico histopatológico. Este es un diagnóstico característico, pero no es patognomónico de la enfermedad y se basa en lo que es la presencia de una triada específica en la cual vamos a presentar granulomas no necrotizantes, un infiltrado intersticial mononuclear y bronquiolitis obliterante en las muestras obtenidas a través de lo que es una biopsia transbronquial o una criobiopsia o una biopsia pulmonar quirúrgica. Luego, el diagnóstico radiológico. Acá se puede ver lo que es un patrón nodular difuso en vidrio deslustrado de predominio en lóbulos inferiores, un infiltrado nodulillar o retículo nodulillar. Es característico de las etapas en formación subaguda y las formas crónicas se tiene lo que es la presencia de un patrón reticular con evolución hacia lo que es la penalización, conocida también como una fibrosis, siendo este el hallazgo más frecuente que vamos a ver. Datos de importancia van a ser que la realización de los cortes expiratorios van a revelar lo que es la existencia de un patrón en mosaico, lo cual puede ser sugestivo de la afectación de pequeña vía aérea. La combinación de lo que son los nódulos centrolobulillares, atrapamiento aéreo y las áreas de vidrio deslustrado son diagnósticas desde el punto de vista radiológico. Y en formas avanzadas es posible hallar signos de obstrucción crónica al flujo aéreo o incluso ocasionalmente zonas de afectación enfisematosa difusa. Luego lo que son las pruebas funcionales, tenemos diferentes estudios de función pulmonar que muestran de forma característica un patrón ventilatorio restrictivo con una disminución de la capacidad pulmonar total y de la capacidad vital forzada. La disminución de la capacidad de disfunción de dióxido de carbono se va a ver afectada de manera precoz, llegando hasta un 85% de los casos en algunas series, sin que en ocasiones esté alterada lo que es la capacidad vital pues forzada. La evolución hacia la obstrucción crónica del flujo aéreo también ha sido descrita, pudiendo llegar a lo que es un 13% de los casos con criterios de gravedad en un 4%. En este se va a establecer que mediante la realización de una espirometría forzada o bien la medición del pico flujo realizados antes y después de las primeras 4 horas de lo que es el primer día de la jornada laboral.
En caso de objetivizarse las diferencias significativas entre ambos controles, se va a recomendar repetir este examen en las mismas condiciones el lunes de la siguiente semana para verificar los resultados. Un descenso mayor o igual a 15% con relación al valor basal se considera significativo. Cuando no se observa ningún tipo de descenso, se debe estudiar porque hay un deterioro anual en mililitros de lo que es el volumen expiratorio máximo en condiciones basales. Luego lo que son las pruebas de provocación. Las pruebas de provocación es un empleo de técnicas de provocación bronquial específica mediante lo que es la inhalación o bien mediante lo que es la exposición directa al alergeno o material causal. Está indicada en lo que son los casos de estudios previos que no ha sido posible obtener un diagnóstico. Podemos ver que aquí tenemos que tener la presencia de disminución mayor al 15% de lo que es la capacidad vital forzada o mayor al 20% de lo que es la prueba de disfunción de monóxido de dióxido de carbono y una disminución entre el 10 y el 15% de la capacidad vital forzada y además de uno de los siguientes criterios que vamos a ver a continuación, ya sea un aumento mayor o igual al 20% de neutrófilos en sangre periférica, cambios radiográficos evidentes, disminución de la saturación de oxígeno mayor al 3%, síntomas clínicos como temperatura corporal, tos, disnea, artromialgias, opresión pretoráxica o crepitantes, y disminución de lo que es la capacidad vital forzada, aunque sea menor del 10%, si va acompañado de uno de los 3 criterios enumerados en el apartado número 2. Aquí podemos ver lo que son los rangos de valores encontrados habitualmente. Más o menos siempre tenemos que encontrar en inmunología, en un IgG a paloma, positivo mayor a 23, perico mayor a 15, loro mayor a 47, luego tenemos ELISA, los anticuerpos específicos van a ser IgG, y la prueba cutánea por intradermoreacción tiene que estar positivo si a diámetro superior a 10 milímetros. Luego en la analítica vamos a tener el PCR menor a 0.50, el BCG menor a 20, el FR menor a 5, el LDH entre 208 y 378. Aquí tenemos lo que son los criterios diagnósticos para lo que es la neumonitis por hipersensibilidad, que los criterios diagnósticos los vamos a dividir en dos tipos de criterios, los criterios mayores y los criterios menores, que los criterios mayores van a estar lo que son síntomas compatibles con lo que es la neumonitis por hipersensibilidad, evidencia de una exposición antigénica apropiada a través de la historia o detección de precipitinas específicas en el suero, hallazgos compatibles con lo que es la neumonitis por hipersensibilidad en radiología simple de tórax o en el TC torácico, la linfocitosis en LVA, cambios histológicos compatibles con la neumonitis por hipersensibilidad y una PPBE positivo, reproducción de sintomatología y alteraciones funcionales tras la exposición al antígeno sospechoso. En criterios menores tenemos lo que son crepitantes bivasales, disminución de la capacidad de disfunción de CO y hipoxemia arterial tras el ejercicio. Ok, ahora vamos a hablar sobre la incapacidad laboral. La incapacidad laboral va a tener diferentes factores que son de suma importancia porque estos van a ser los que van a determinar el tipo de incapacidad que el paciente vaya a presentar y la gravedad de la misma. El primer factor va a ser el diagnóstico de la enfermedad. El diagnóstico de la enfermedad va a ver la gravedad de esta por su clínica y también va a ver cómo afecta la capacidad laboral del paciente. Quiere decir si el paciente va a poder seguir trabajando en su área o si va a tener que ser reacomodado. También en esto se va a ver qué tipo de incapacidad, por ejemplo, si el paciente ya está muy afectado, va a tener que recurrir a una incapacidad permanente. Luego el segundo apartado va a ser la actividad del trabajador. La actividad del trabajador va a ver si existe un agente causal que haya causado su enfermedad y también el esfuerzo que la persona crea en su trabajo. Esto para poder tomar decisiones a lo largo o cuando se tenga un diagnóstico acerca de qué se va a hacer con ese paciente y cuál va a ser su terapia. Y por último va a ser la situación funcional. La situación funcional lo que va a ver es la severidad del carácter de esta
de esta incapacidad. Por ejemplo, el carácter va a ser si es temporal o permanente y la severidad se va a ver según las funciones y según el diagnóstico que vaya a tener el paciente en sí. Aquí es muy importante que sepan que la terapia normalmente en las incapacidades es poder quitar el agente que lo haya causado. Por ejemplo, si existe un agente causante como el polvo, es importante que ese paciente sea reacomodado o si no existe ninguna forma de reacomodarlo, poder optar por la incapacidad permanente. Ok, la incapacidad transitoria, perdón, es la que se refiere y coloquialmente conocemos cuando las personas faltan al trabajo por alguna situación que es aguda o no se sienten bien para trabajar por sentirse enfermos de cualquier tipo de enfermedad. Referente a nuestro trabajo, es importante saber que la incapacidad transitoria va a ser el tiempo que duren los estudios para tener un diagnóstico final. En los periodos de agudización de la clínica, la falta de capacidad laboral en relación de sentirse o estar enfermo. Esta incapacidad se va a poder prolongar hasta la resolución del cuadro y o estabilización de parámetros funcionales, o sea que el paciente ya sea o ya se sienta bien para trabajar o ya tenga la capacidad funcional para trabajar si es que ha cambiado de puesto dependiente de su em, afectación. Luego, la incorporación del individuo se realizará bajo la actividad que no exponga al mismo agente causante del cuadro, si existiera. Si existe un agente causante como el polvo, no se puede volver a traer al paciente a trabajar con polvo, ya que va a seguir el mismo agente causante y esto va a ser un círculo vicioso y el paciente va a terminar con más problemas clínicos de los que tenía al principio y es trabajo del médico poder evitar el mismo. Ahora, una vez que existe un diagnóstico confirmado, se va a tener que ver si el paciente es apto para una incapacidad permanente o no. Dependiendo de la enfermedad, como es la neumonitis por hipersensibilidad o la neumonitis por mecanismo impreciso, van a tener diferentes manejos. Por ejemplo, cuando en la neumonitis por hipersensibilidad el paciente presenta una función pulmonar dentro de los límites, lo primero que se tiene que hacer es ver si se puede evitar la exposición al agente causante. Y esto se hace traspasando al paciente o reacomodándolo en un puesto donde no tenga que lidiar con ese agente causante. Y así no se opta por una incapacidad permanente si existiera la posibilidad. Luego, cuando el deterioro es permanente en pruebas de función respiratoria, es grado leve, se deben limitar las actividades con esfuerzo físico importante o intenso, o sea que el paciente se debe buscar cómo el paciente en su trabajo puede ser acomodado o se le pueden limitar las actividades físicas por su afectación pulmonar que le ha causado el trabajo continuo con un agente causante. Luego, cuando es un deterioro de pruebas de función respiratoria con carácter moderado, se debe quitar por completo el trabajo de actividad física. O sea, se debe intentar por lo menos tener un paciente con una situación un poco más sedentaria, donde sus pulmones no tengan que hacer tanto esfuerzo y claramente se deben quitar todos los agentes causales si es posible. Si esto no fuera posible en la empresa donde él trabaja, el paciente es un candidato para tener una incapacidad permanente. En situaciones con deterioro funcional severo, cuando son pacientes que ya necesitan oxigenoterapia o un trasplante pulmonar, estos pacientes se ven con una gran invalidez y la gran invalidez refiere a que ese paciente ya por ende tiene que tener una incapacidad pulmonar permanente. Cuando es una incapacidad permanente, pero en la neumonitis de mecanismo impreciso, hay 3 pasos a seguir. La primera es poder quitar y minimizar la exposición al agente causante de la enfermedad. Si esta no fuera posible, por ejemplo, si yo trabajo con polvo, no me pueden minimizar mi trabajo con el polvo o con madera, lo que me tienen que hacer es cambiar de puesto laboral. Si esto no fuera posible, de una vez yo soy apta para hacer un puesto permanente, sin importar la función que yo tenga en mi pulmón o el diagnóstico que diga. Esos son los pasos a seguir en este tipo de neumonitis. Ahora, las neumonitis por hipersensibilidad o alveolitis alérgica extrínseca son reconocidas por una enfermedad como una enfermedad profesional.
Fue un decreto que se hizo en el año 2006 y existen unos códigos que estos códigos, lo importante de los códigos es que van a encasillar la enfermedad según lo que lo ha causado. Por ejemplo, existen enfermedades causadas por alto peso molecular, por sustancias de alto peso molecular, que son sustancias de origen vegetal animal, microorganismos y sustancias enzimáticas con estos mismos orígenes. Luego están las sustancias de bajo peso molecular, que van a ser metales, salos, polvos de madera, industriales farmacéuticas y químicos. Y como los vi en las fotos, todas estas fotos son causantes de bajo peso molecular. Por ejemplo, podemos ver a un muchacho que está pintando carros, eso es un químico que aunque él esté usando mascarillas y nos podemos imaginar que ha trabajado por 15 años pintando carros, claramente su función pulmonar no va a ser la misma. Igual pasa con las personas que trabajan con madera, a la hora de lijar la madera se libera mucho polvo y también tiene pequeñas astillas que se pueden quedar en los pulmones y a lo largo del tiempo crear una enfermedad pulmonar, así como también los trabajadores de construcciones, cuando existe mucho polvo, existen en la misma categoría. Son las más comunes de ver, las de bajo peso molecular, y también son muy, muy, muy dañinas. Ahora, como estos son criterios de calificación de enfermedad pulmonar, digo, profesional, existen unos criterios que nos van a decir que los encasillan a esas enfermedades en lo que son enfermedades profesionales. Primero, para poder ser una enfermedad profesional, se va a tener un diagnóstico clínico de certeza por una neumonitis por hipersensibilidad. Se va a tener que tener una exposición laboral confirmada al agente causal. Se tiene que tener una actividad reconocida en el cuadro de enfermedades profesionales, que es lo que ya les dije, o sea, estas enfermedades ya son reconocidas como enfermedades profesionales, entonces ya tienen ese criterio a favor. El diagnóstico se realiza por la combinación de síntomas, hallazgos físicos, funcionales, imágenes y pruebas, o sea, no es tiene que estar confirmado según estudios de laboratorio. Luego, la confirmación de la exposición a antígeno, o sea, tiene que ser confirmado que usted estuvo expuesto a un antígeno que le haya causado la enfermedad, y esto se va a hacer mediante la historia laboral. Y también la exposición máxima, tiene que ser de acorde al cuadro clínico que usted esté presentando. Por ejemplo, si es laboral, que la exposición y sus síntomas empiecen cuando usted está laborando, no antes, no después, sino cuando usted está laborando. Ok, existe otra enfermedad que se puede ver en esta misma categoría, que son los criterios de clasificación de enfermedades profesionales por neumopatías de mecanismo impreciso. Y estos son los criterios que van a tener las mismas. Por ejemplo, para que sea de una neumopatía de mecanismo impreciso, tiene que ser una actividad laboral que se suponga el manejo o la exposición a algodón, a corcho, a lino y a caña de azúcar, por ejemplo. Cuando esto se refiere a que este tipo de enfermedad no tiene diferentes códigos, como podemos ver, porque estos diferentes agentes causales no son tan normales, pero sí son agentes que pueden causar una enfermedad pulmonar, entonces por eso tienen su propio apartado. Como les dije antes, un criterio muy importante es que la aparición de síntomas tiene que ser en las horas del trabajo, o sea, cuando usted está expuesto al agente causal. Se tienen que ver las pruebas funcionales que han caído desde que usted tuvo esa exposición a este agente causal. Bueno, se vuelve a repetir aquí en los criterios que por lo menos por la historia clínica que usted le vaya a hacer al paciente, se vea que existe una exposición laboral al agente y ahí empiezan sus síntomas. Y cuando la exposición ha sido por mucho tiempo, como que el cuerpo empieza a hacer un mecanismo de defensa y pueden haber concentraciones bajas del mismo en su pulmón, digamos, en partículas, y se pueden ver por pruebas, y eso es un criterio muy importante de estas neumopatías por mecanismo impreciso. Ok, aquí yo les dejé un algoritmo de diagnóstico donde prácticamente es cuando un paciente presenta malestar general, opresión torácica, disnea y tos, que son los síntomas más comunes. No obstante, no son los únicos síntomas que pueden tener un paciente, y llega al consultorio a ver si esa enfermedad puede ser o no una enfermedad laboral.
Lo primero que se tiene que ver si tiene valores, tiene episodios recurrentes. Si sí tuviera episodios recurrentes, hay que hacer diferentes tipos de exámenes, como los que vienen como un TAC de tórax, también hay que ver si existe una inflamación. Si esto sí existiera, se sigue con el estudio para ver si es una enfermedad laboral. Si no existiera, hay que buscar alguna otra patología que esté desencadenando estos síntomas. Cuando usted existe una prueba que en el suero que usted va a sacar existen pequeñas partículas y son estas partículas las que están causando la enfermedad. Por ejemplo, cuando la persona trabaja con madera, si usted les hace esta prueba, va a aparecer pequeñas eh, pedacitos de madera o las espigas que llaman, y entonces usted ahí también tiene una confirmación de que sí, que puede ser que este paciente esté provocando, esté ocasionando o esté con una enfermedad laboral y haya que tomar alguna acción contra esta. Cuando ya se confirma, es importante saber si la persona va a poder ser acomodada, si no va a ser acomodada, el tipo de incapacidad que va a tener. Y por último, es ver si la persona de verdad ocupa una capacidad permanente, que siempre se busca evitar esta con las terapias que ya se vio antes, pero si no hubiese ninguna otra oportunidad, se debe optar por la misma. Aquí yo les dejé, bueno, son unos cuadros bastante largos, pero lo que explican son la enfermedad en sí, o sea, qué es lo que va a tener el paciente, el antígeno que lo causó y ejemplos, por ejemplo. No los voy a leer todos porque son bastantes, pero son importantes porque son las más vistas, las más frecuentes, y como si usted le llega a un paciente con alguno de estos, usted puede recurrir a estas tablas y va a ser un poco más fácil su diagnóstico. Y por último, ¿cuáles son las conclusiones y la importancia en la medicina legal? Este es importante porque hay que saber que las enfermedades del pulmón o las neumopatías son muy comunes en esta época en todo el mundo. Y no, hay que saber que no todas son ocasionadas por el mismo paciente. Lo que me quiero dar a entender es que muchas son por el tipo de vida o labor que ellos han hecho durante varios años. Y cuando llega una enfermedad, nosotros como médicos debemos velar por poder darle una calidad de vida a sus pacientes. Y esos pacientes van a referir y hay que tomar acciones legales porque no solo su vida se está viendo afectada, su vida de salud, sino también su vida laboral. Si fuera un paciente todavía con muchos años de función y tiene que optar por una incapacidad permanente, tal vez esta se pudo haber evitado si hubiese recurrido antes a un médico y si el médico hubiese hecho con labor, o sea, con gran labor o una persecución más detallada de su caso, y tal vez se pudo haber evitado que este paciente perdiera mucho de su capacidad pulmonar y se hubiese reacomodado, y ahí sí también no hubiese perdido su trabajo. Así que la importancia en la medicina legal, se podría decir que los médicos somos un funcional demasiado importante en la vida de estos pacientes y somos los encargados de poder lidiar y poder dar un manejo de calidad a los mismos, y así evitar que se pierda tanto su funcionalidad como persona en trabajo, así como su funcionalidad por la salud, ya que nuestra visión siempre va a ser poder ayudar a las personas tanto en su salud como en su vida cotidiana. Y entonces esto es un gran ejemplo de los médicos y la medicina, cómo pueden afectar no solo en muchas áreas en la vida de un paciente, por ejemplo, en la vida laboral, y poder evitar así la propagación de enfermedades innecesarias, y estas enfermedades se pueden tratar desde el inicio. Y bueno, eso sería nuestra presentación. Muchísimas gracias.